Hola amigos del ajedrez, continuamos con otro Kasparov nos enseña. Dejé paralizado a mi rival. Rara vez me abstuve de dar golpes espectaculares. Una derrota aplastante. Cualquiera de estos títulos podía haber seleccionado, pero decidí el primero porque en realidad fue el final de la partida donde su adversario se quedó atónito ante tan aplastante derrota. En la séptima ronda, comentó Kasparov, me tocó jugar con blancas contra el jugador que me llevaba medio punto de ventaja, Semyon Paladnik, de Odessa, que ese año se convirtió en gran maestro. Antes de la partida conmigo había conseguido 4 victorias consecutivas, pero aquí, como dicen, se encontró con su igual. Este partido tan importante desde el punto de vista competitivo fue considerado uno de los mejores en el volumen 26 del Informador. Comenzó el encuentro con E4, caballo F6, E5, caballo D5, D4, D6, caballo F3 y ahora existen varias alternativas. En la partida mi adversario jugó G6, pero sin embargo existen también en esta posición otras posibilidades como son alfil G4 o la captura central D por E5. Luego de G6, alfil C4, caballo B6, alfil B3 y aquí A5. Esta configuración era empleada a menudo por los jugadores de Odessa y no fue difícil para mí y Nikitin preparar una buena continuación. Otra continuación es alfil G7. Normalmente se jugaba este movimiento y todavía se juega con caballo G5 por parte del blanco, que es la respuesta, pero también se ha producido la inclusión de la jugada A4 y A5. Es decir, esta jugada se incluye algo similar a lo iniciado en la partida por las blancas. Después de caballo G5, E6 y ahora dama F3, donde las blancas mantienen una ligera ventaja. Continuando la partida con A5, entonces ahora A4. Aunque la teoría juzga que el avance E6, alfil por E6, alfil por E6, F por E6, caballo G5, caballo C6, caballo por E6, dama D7, dama E2, está a favor de las blancas. Después de caballo D8, caballo por F8 y torre por F8, las negras logran una posición viable, según la partida Kapengut-Paladnik y Lukin-Alburt en Belzi 1977. Pero como vemos en la barra del análisis, las blancas conservan una mejor posición. Seguimos con A4, alfil G7. Me habría sentido más que satisfecho con el avance D5 y enroque. La partida original Kavalek-Larsen, Manila 1973 fue la posición que se alcanzó en dicho encuentro. Luego de alfil G7, caballo G5. Promete muy poco el cambio de peones E por D6, C por D6, como ocurrió en la partida entre Ri y Paladnik en Kiev 1978. Kasparov considera una clara ventaja de las blancas y anota que en lugar de C por D6, E por D6 es solamente ligera ventaja. Ambas están en la misma
evaluación. Seguimos con caballo G5, atacando el punto F7, que es defendido con E6. Este movimiento, que no había ocurrido anteriormente, fue realizado por Palagny sin ninguna reflexión particular, por lo que me dejó un tanto confundido. D5 habría conducido a una posición bastante conocida con la inclusión de los movimientos A4 y A5. Siguiendo con E6, F4, un plan de acción sensato. No había muchas opciones. D por E5, F por E5, C5, enroque corto. Buen movimiento. El movimiento más fuerte y natural, aunque en comentarios anteriores, temiendo la respuesta dama por D4, consideré que el enroque era una inexactitud. Y dado que la alternativa D por C5, dama por D1, rey por D1 y caballo de 6 a D7 conduce a una posición ligeramente mejor para las negras, es inofensivo. Recomendé el simple avance C3, C por D4 y ahora enroque poniéndole Kasparov un signo de admiración. Después de enroque, C por D4 y caballo C6, la posición es ligeramente mejor para las blancas y podría haber ocurrido en la partida. Continuando entonces con el encuentro, enroque siguió enroque. Palagny tenía razón. En la prueba del tiempo escribí que después de la jugada dama por D4, jaque, dama por D4, C por D4, torre por F7, buena jugada, alfil por E5, torre F1, caballo C6, las negras habrían escapado de todas sus dificultades. Sin embargo, ahora con caballo D2, las blancas logran una clara ventaja. Por lo tanto, seguimos con el enroque y C3. Aquí, la captura del peón D por C5 es respondido con dama por D1, torre por D1. Era ligeramente más atractivo que en el movimiento anterior, pero ni siquiera consideré cambiar las damas tan pronto, especialmente porque después de caballo 6 a D7 y caballo E4, según Stoll, podría jugar aquí alfil E3 o seguiría caballo por E5, caballo C3 y caballo A6 con ligera ventaja de las blancas, según anotó Stoll. Sin embargo, la posición tiende al equilibrio. Caballo E4, caballo por E5, H3, caballo A6, alfil E3, alfil D7 y Kasparov considera la posición de igualdad y las blancas habrían estado en peligro de vender su ventaja demasiado barata. Coincide en realidad con la barra de análisis. Tras C3, caballo C6, un error posicional tras el cual la iniciativa de las blancas se vuelve amenazante. Lo correcto y mejor era C por D4, C por D4 y caballo C6, donde las blancas mantienen una ligerísima ventaja. Tras caballo C6, ahora caballo E4, buena jugada. Una sorpresa desagradable que echa por tierra los planes de las negras. Para evitar una conflagración en la casilla F6, se ven obligadas a realizar una jugada extraña, olvidándose del contrajuego en el centro. Continuó la partida con caballo D7, alfil E3, reforzando el centro y preparando caballo A3, a B5 o C4 según convenga. Caballo E7. Si, por ejemplo, se realiza por parte de las negras dama B6, esto sería dudoso. Entonces sigue caballo A3, C por D4 y caballo C4 es muy fuerte. O si, por ejemplo, se intercambia primero C por D4, C por D4 y ahora dama B6, que también es dudosa, seguiría torre F3, que es buena jugada. Las negras esperan superar sus dificultades cubriendo su flanco de rey debilitado con el caballo
y fianchetando el alfil en casillas blancas después de la maniobra caballo E7, a lo que respondió Kasparov con alfil G5. Esta respuesta inesperada trastoca los planes de las negras. Para liberarse de la clavada sobre su caballo en E7, se ven obligadas a intentar debilitar aún más su flanco de rey. C por D4. Nunca llueve, pero llueve a cántaros, comentó entre signo de admiración Kasparov. Resulta que no es posible expulsar el alfil sin liberar antes la mejor casilla de C3 para el caballo blanco. Si, por ejemplo, ahora se ataca el alfil con H6, alfil H4 y G5, esto es un error. Las blancas tienen la decisiva alfil por G5 y C por D4. Aceptar el alfil por medio de H por G5 es respondido con dama H5, con lo cual la posición es prácticamente perdedora para las negras. C por D4, alfil por E7, dama por E7, C por D4, F6, caballo de B a C3, F por E5 y D5, buena jugada, mientras que el cambio en el centro elimina este peligro. C por D4, C por D4, H6, alfil H4, G5 y alfil F2. Ahora no se debe jugar el sacrificio alfil por G5, que es un error debido a H por G5, dama H5, caballo por E5, D por E5, dama D4 jaque, caballo F2, dama por B2, torre A3 y caballo G6. O también la captura central, dama por E5. En ambos casos con ventaja de las negras. Por lo tanto, es necesario retirar el alfil a F2, a lo que sigue caballo G6, caballo de B a C3 y dama E7. Las negras intentan liberarse con el avance del peón a F5. Comprensiblemente, las blancas lo impiden con alfil C2. Buena jugada, apuntando al caballo de G6. Ahora juegan B6, siguiendo su plan de desarrollo del alfil en la gran diagonal. La jugada alfil C2 se justifica que si ahora F5 no solamente hay caballo de 6, sino también E por F6, caballo por F6 y caballo por G5, donde el alfil está mirando al caballo de G6. B6 es respondido ahora con alfil E3. Gracias a los esfuerzos de este alfil, la posición de las negras presenta un aspecto poco atractivo y se intuye que el golpe decisivo no está lejos. Alfil A6, por desgracia, desarrollo tardío, torre F2. Aquí el salto caballo B5 era interesante, una alternativa valiosa. Después de torre F2, caballo H8, un error, un retraso y una jugada de esquina desagradable. Palagnik es consecuente en su deseo de liberarse. Las negras preparan nuevamente el avance F5 y por lo tanto alejan a su caballo de la mirada opresiva del alfil de C2, pero las blancas ya tienen todo preparado. Alfil por G5. Interesante, comentó Kasparov. En mi juventud ajedrecística rara vez me abstuve de dar golpes tan espectaculares y durante mucho tiempo, bajo la impresión de la derrota que siguió, consideré que esta jugada era el camino más corto hacia la meta. De hecho, los acontecimientos posteriores se desarrollan a la fuerza
y en todas las variantes los sacrificios son correctos, pero no pude evitar pensar que era posible arreglármelas sin brillantez. Cuando a mi regreso a Bakú le mostré esta partida a Vladimir Andreyevich Makogonov, de repente me preguntó, ¿pero no habría sido más sencillo jugar en este momento H4? Así que encontró una solución a la posición que no implicaba ningún sacrificio, como fue el avance del peón H4. Buena jugada. Ahora, dos alternativas, H por G4 o de lo contrario, F5, que era el plan, seguiría E por F6, caballo por F6 y H por G5, con una amplia ventaja de las blancas. Tras G por H4, entonces dama H5, F5, E por F6 y caballo por F6. Caballo por F6 jaque, torre por F6, caballo D5, E por D5 y dama por D5 produce un ataque doble con jaque rey y a la torre de A8. Esta continuación es sin duda más práctica, pero entonces no habría tenido fuegos artificiales con el sacrificio de ambos alfiles y un ataque en el que participaron todas las piezas blancas. Más tarde, la experiencia adquirida en las batallas de torneo me habrían sugerido H4, pero en cualquier caso, la ejecución vigorosa y emocional de este juego me proporcionó una gran cantidad de placer, y no a mí solo. Seguimos con alfil por G5, H por G5, dama H5 y F5. No es posible resistir el ataque después del avance torre de F a C8, caballo por G5 y torre A7. O, de lo contrario, caballo F8 es respondido con caballo de C a E4, incorporando la otra pieza al ataque. Tras torre A7, entonces torre E1 con ventaja ganadora. Ahora, la otra alternativa sería en el movimiento 24 F6, que es respondido con caballo por G5 y la partida concluiría rápidamente. Después de F5, caballo por G5 y torre F7. Esta es la defensa más resistente. La otra alternativa, otras alternativas son alfil por E5. Las negras habrían perdido más rápidamente después de esta captura. D por E5, caballo por E5, torre E1, caballo de H a G6, alfil B3, alfil C8 y caballo D5. Con posición ganadora, comentarios de Star. Y también torre de F a C8 o a D8. Alfil por F5, E por F5, caballo D5. Buena jugada y la posición es ganadora. O finalmente caballo F6, igualmente respondido con el fuerte movimiento caballo D5. Después de hacer esta jugada, Palagni inesperadamente ofreció tablas. Me sorprendió mucho. Es patente lo fuerte que es el ataque blanco. Quizás el líder del torneo, al darse cuenta de que su posición era desesperada, estaba intentando una última oportunidad. En cualquier caso, mi respuesta silenciosa fue un nuevo sacrificio. Alfil por F5. El kit de la combinación. El sacrificio del segundo alfil destruye definitivamente las defensas del rey negro. Sin embargo, comenta Kasparov que también es interesante D5, alfil por E5, caballo por F7 y dice que también habría ganado, pero la jugada de la partida es más bonita y mejor. Alfil por F5, torre por F5. Si el alfil es capturado con el peón con E por F5, entonces
surge caballo D5, dama E8 y caballo C7, que es igualmente decisivo. Tras la captura con la torre en F5, torre por F5, E por F5 y caballo D5. La situación se ha complicado inesperadamente para la dama negra. Solo queda una casilla en la que, por poco tiempo, encontrará la salvación. Dama E8, dama H7 jaque, rey F8 y dama por F5 jaque, rey G8. O de lo contrario, cubrirse en F7 con el caballo. Seguiría caballo E6 jaque, rey G8 y dama G6, con lo cual terminaría o en mate o hay que entregar la dama. Tras rey G8, dama H7 jaque, rey F8 y torre A3, con el objetivo de concluir la partida con un ataque directo. ¿Recuerdan el vídeo de Nimzowitsch elevando la torre? Tal vez Kasparov conocía este tema también. Otra alternativa a este movimiento es el interesante retroceso del caballo a F4, alfil C4, torre F1, que también era buena según comentarios de Stolt. Pero Kasparov decidió elevar la torre a A3 y torre C8. O de lo contrario, la defensa dama G6 es respondido con torre F3 jaque, rey E8, dama G8 jaque, alfil F8. Cubrirse con el caballo en F8 sería respondido con el sacrificio torre por F8, alfil por F8 y caballo F6, que concluye igualmente de forma rápida. Tras alfil F8, la jugada es caballo C7 jaque, rey E7. Evadir el jaque con el rey a D8 es respondido con otro jaque de caballo de G a E6. Por lo tanto, rey E7, torre F7 jaque, dama por F7 y caballo por F7, etc. Como pueden ver, la posición es completamente perdedora para las negras. Tras la jugada torre C8, Kasparov respondió con torre F3 jaque, caballo F6. Un gesto de desesperación por falta de tiempo. Después de cubrirse con el caballo en F7, también seguiría torre por F7 jaque, dama por F7, caballo por F7, torre C1 jaque. La captura inmediata del caballo con rey por F7 es respondido con dama F5, que gana igualmente. Tras la inclusión de la torre en F1 con jaque, rey F2, torre F1 jaque, rey G3, torre por F7, dama H4, y las negras habrían perdido material ante la fuerte amenaza de la dama en D8. Continuando la partida con caballo F6, entonces H3. El inmediato torre por F6, jaque, alfil por F6, caballo por F6 también era posible. Kasparov decidió darle un hueco a su rey con H3, dama G6, torre por F6 jaque, alfil por F6, caballo E6 jaque, rey E8 y caballo por E6. En este punto, Palatnik se quedó paralizado un instante. Hizo un gesto de desesperación como para mostrar que no había ningún otro lugar al que ir y detuvo los relojes. Los tiempos, entre ellos fue el blanco 2 horas y 15 minutos y Palatnik 2 horas y 28 minutos. Comenta Kasparov: alrededor de la mesa donde estábamos jugando, como de costumbre, había una multitud de espectadores experimentados, incluidos los otros contendientes. Hubo incluso más de ellos durante el análisis posterior a la partida. De la prensa: una derrota aplastante. Los métodos de conducción de un ataque en las partidas de Kasparov aparentemente evocan la maravillosa herencia creativa del gran Alekhine.
Después de esta victoria, comenta Kasparov, inspiradora, llegué a 5,5 de 7 y estaba liderando el torneo junto con Albur, quien en el tablero vecino derrotó a Faibisovic. Entonces Nikitin, al ver mi condición, decidió nuevamente hacer una corrección a las obligaciones asumidas. Quizás no debería descartarse la idea de clasificarse para la primera liga. Hasta aquí los comentarios de Kasparov y esta bella partida de ataque que hemos disfrutado conjuntamente. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!